Si queréis podéis ir levantando la mano con esto para hablar el turno. Entonces yo también reflexión que hay, como decías antes, que hay cosas que no podemos ver, no podemos sentir, pero como dice también el refrán, que ojos que no ven, corazón que no siente, la mayoría de la vez, bueno, la mayoría no sé si un 50-50 o demás, no es que no veamos, sino que no queremos ver porque no queremos sentir, no queremos que nos afecte y nuestro sentido un poco utilitarista y centrado, digo, no quiero desviarme porque si me desvío no voy a cumplir. Entonces prefiero invisibilizar adrede, aposta, esto. No sé si tienes algo Sí, que comentar. totalmente. Son esas escombreras sociales, sentimentales, emocionales, bueno, todo lo que está pasando ahora con el tema de la salud emocional y mental, ¿no? Y todos esos problemas que acarrean, pues como lo que acaba de pasar con Verónica Forqué, son esas elephants in the rooms que no queremos abordar y con hacerlos invisibles parece que no llegan, pero que explotan y que están ahí, o sea, están ahí en esa sala y ocupan. Y tienes toda la razón. Creo que, bueno, nos estamos hablo generalizando, ni mucho menos creo que el ser humano y las sociedades al completo vivan con esta sensación y esta sensibilidad. Creo que por lo menos el mundo occidental, el mundo que yo conozco y la educación que yo he recibido, creo que nos desconectamos de esa capacidad de querer ver y de ver mucho más allá, ¿no? Y vamos hacia, bueno, hacia lo fácil, hacia lo no doloroso, cuestiones como la muerte, que hablaba el otro día con Alberto, ¿no? Hay cosas que intentamos obviar y hacerlas invisibles, pero que están ahí y a veces duelen mucho. Pues gracias. A ti. ¿Alguien por aquí? Leo, sí. Nada, muchísimas gracias, Estef. Ha sido súper inspiradora tu charla, me ha encantado. Yo también reflexionaba un poco sobre el tiempo, ¿no? Que también muchas veces parece que somos muy conscientes del tiempo, pero muchas otras no, ¿no? Cómo se nos pasan a veces los días, ¿no? Las semanas, los meses sin ser realmente conscientes de en qué estamos, ¿no? Invirtiendo o pues sí, o utilizando nuestro tiempo, y también me parece como algo que a veces es invisible y que espero que el siguiente año todos seamos más conscientes un poco, ¿no? De cómo y para qué y con qué objetivos utilizamos nuestro tiempo. Y nada, eso reflexionaba. Muchas gracias. Gracias a ti, Leo. Qué bueno eso, ¿eh? Es decir, incluso son conceptos de los que hemos creado artefactos para medir el tiempo, pero lo que utilizamos para medir el tiempo parece que va en otros, no los utilizamos realmente, no lo medimos, no queremos ver el reloj realmente, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que vemos el móvil para ver la hora y no hemos visto la hora, ¿no? O sea, que hay algo que está mucho más allá de querer medir de una manera como muy específica y muy literal, sino que se nos pasa. Y creo que hay otra frecuencia de tiempo que es vital y se nos está pasando. Tienes toda la razón. Nada, yo solo decirte que me ha parecido súper inspiradora la charla, sobre todo porque por la intención esa que tienes un poco de entender un poco como una globalidad también, ¿no? Y de pasar más del plano de diseño a entender un poco por qué pasan las cosas, ¿no? Eso a mí sí que me ha resultado súper inspirador. Y luego compartir muy rápido para dejar también pues a otra gente. Una de las cosas más increíbles que he visto yo en mi vida, ¿sabes? Yo he estado trabajando en los veranos cuando era joven, trabajaba pues en el ayuntamiento recogiendo muebles y todo esto, y alguna vez he tenido que ir al vertedero este de Valdevin Gómez que tenemos aquí al lado, y es uno de los sitios más alucinantes donde he estado. O sea, son verdaderas cordilleras y montañas de basura que nosotros nos metíamos con el camión por verdaderos senderos de basura hasta abajo, y pensaba, digo, joder, digo, qué interesante sería, incluso porque, bueno, no podías ni respirar porque tenías que taparte la nariz del increíble olor que había ahí. Digo, qué interesante sería que los chicos en los colegios hicieran una visita, pero no a la parte guay del centro de la incineradora, donde están pues, las máquinas y todo eso, sino aquí, ¿vale? Para concienciar un poco, tanto que muchas veces estamos con los plásticos, con la basura y todo esto, como qué interesante sería que los chavales desde la educación volvieran esto, ¿no? Desde cuando, no sé, cuando tengan 10 años, 11 años o no sé qué edad sería la más adecuada, ¿no?
Pero yo creo que es como un choque cuando vemos esto que es invisible, que lo tenemos al lado, que a lo mejor podemos percibir su olor, pero nada más. Es un choque de realidad que tenemos y que nos hace pensar que hay algo más aparte de nuestro pequeño estadio, ¿no? de mundo que es el que vivimos. Así que nada, solamente eso y darte las gracias. No, gracias a ti, Arturo, pero es que es buenísimo. Además, es que me has llevado a mi momento en el colegio. Yo tengo un cubito de basura, así, de haber hecho la visita, pero en ningún caso tengo ese recuerdo en la retina de haber visto el vertedero. O sea, ¿qué significa ese lugar? ¿Qué está haciendo? ¿Qué recolecta del ser humano? Sino la gestión limpia y pulcra y como muy eficiente, pero que, bueno, que por muy eficiente que sea, que no digo que no, luego está lo otro que dice mucho del comportamiento humano, ¿no? Y de la sociedad en la que vivimos, la sociedad de consumo. O sea, que totalmente de acuerdo. Los colegios y las empresas. Creo que debería haber un offsite de las empresas a este tipo de lugares incómodos, sobre todo desde consultoras, estudios, para darnos cuenta de que lo que proponemos como un proyecto de diseño acaba ahí. Y entonces dirías, igual este proyecto de innovación me lo repienso. O sea que Totalmente. tenemos un modelo de negocio aquí de excursiones a lugares incómodos. Como eso te podría decir varios, porque madre mía, o sea, hay sitios que no hace falta irse al desierto, ¿sabes? O sea, los tenemos en la ciudad, al lado de campos y muy cerquita. Sí, sí. Qué guay, Arturo, muchas gracias. Gracias. Sí, Manu. Gracias, Arturo. Pues nada, sí, muy interesante. Habría que hacer turismo de lo feo y de lo bonito también. Que eso está un poco relacionado con lo que quería contar. Me ha inspirado mucho, me ha resultado muy interesante esa idea de frecuencias, ¿no? Como estamos escuchando o lanzando al aire una sola frecuencia y también escuchando una sola frecuencia. Creo que por eso, bueno, tú lo has mencionado, también lo mencionamos, bueno, lo menciono yo muchas veces, ¿no? Que es de ir más allá esa idea de ir más allá de lo obvio. Que no solo tenemos que escuchar lo fácil o lo fácil de entender o lo fácil de ver, sino también ampliar nuestra mirada a lo obtuso. Por eso nos interesa tanto esta mirada pues, más poética, la mirada del arte. Yo creo que eso es muy importante. El ejemplo que has dado de Olafur Jonsson me parece que es súper revelador, súper interesante. Y yo creo que eso está relacionado con esta atención que reivindicas a lo invisible. O sea, al final es ampliar nuestras frecuencias. No podemos estar escuchando solo la frecuencia del dato ni la frecuencia de lo obvio y de lo fácil. Y tenemos que ampliarla. Por eso escuchar otras disciplinas, no hablar solo desde nuestra única disciplina, si es el diseño, escuchar la filosofía, escuchar el arte, escuchar la poesía, escuchar la cocina, todos. La ciencia, todo eso, yo creo que eso está también relacionado con, creo que hay una invisibilidad ahí, ¿no? Es la de que hemos pedido acceso a la diversidad y esa parte tenemos que recuperarla también como diseñadores, yo creo. Bueno, en fin, que me enrollo, pero ya estoy soltando como siempre un montón de ideas al mismo tiempo, pero muy interesante, Esteban, me ha encantado. Muchas gracias, me ha inspirado Manu. mucho, gracias. Sí, pero tienes toda la razón, que esto no se puede quedar en algo abstracto, en ideas, ¿no? Que incluso yo creo que ya de por sí como discurso es interesante porque, bueno, estamos muchas personas que ahora mismo estamos reflexionando colectivamente, pero que se puede llevar a algo táctico, es decir, que en realidad es complejizar la forma de trabajar y tener en cuenta otros elementos que se nos escapan del mapa. O sea, simplemente con eso ya es un esfuerzo que se hace desde distintas disciplinas. El diseño lo hablo por pura experiencia, pero que otras disciplinas, la arquitectura, la tecnología, no sé, alguien de la economía, la política, puede aumentar y complejizar el punto de vista. Qué guay, muchas gracias. Sí, hola. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Steph porque ha estado, como siempre, pues muy, muy inspiradora, ¿no? Muy reveladora. Yo quería preguntar sobre todo sobre el animismo, al que has hecho un poco de referencia hablando del viaje de Chihiro, y quería que puede ser que comentaras cómo ves tú el papel de esta especie de proto-religión para reconectar con las cosas. Es decir, nos puede ayudar pensar que el río, que el bosque
que los líquenes o incluso que los objetos inanimados, que la tijera o que yo qué sé, o que el ratón del ordenador tienen un alma para hacerlos visibles? Sí, José, es súper interesante, Carlos, porque mira, yo ahora mismo me encuentro estudiando la carrera de Antropología Social y Cultural, para que veas cómo necesito explorar esto, ¿no? Necesito muchas respuestas y entonces decido meterme en estos embrollos. Y sí que hemos tratado, o de alguna manera personal intento entender el tema del animismo, y es una pena porque lo que nos llega es un concepto elaborado por la antropología occidental sobre qué es el animismo. Entonces, es normal que no haya también esa empatía, o que lo veamos como una espiritualidad más, porque, oye, ya tenemos, quiero decir, somos un país, bueno, somos una sociedad en su mayoría no laica, es decir, ya tenemos esa tradición religiosa y espiritual, pero es como, lo tratamos como una cosa más. Y luego haciendo análisis de cómo se siente, es decir, qué es ese tipo de sentir, ¿no? Que es el animismo, va mucho más allá, pero es una transformación absoluta, es un tipo de ontología y epistemología totalmente distinta, que yo creo que en nuestra sociedad occidental sería un paso muy interesante darla, pero tenemos que estar dispuestos también a cambiar, ¿no? Formas de ser y de estar, porque entonces te das cuenta de que, o sea, no es que no creo que sea del todo decir todo tiene alma, sino que tiene que haber una predisposición por parte de las personas de relacionarse con esas otras almas, ¿no? A mí no solo me sirve de cuido las cosas que me rodean, o incluso doto de mucha más agencia. Mira, me viene al pelo para decir, hace poquito estuve en el CCCB en Barcelona en una charla escuchando a una antropóloga de origen peruano, que no recuerdo el nombre, pero bueno, le haré toda esta mención va por ella, que dijo lo siguiente: por su tradición familiar y cultural entiende el animismo, ¿no? Y lo vive y lo desarrolla, y ella entiende el mundo de una manera como ontológica y epistemológica distinta a lo que puede vivir, ¿no? en el mundo que vive en Barcelona, por lo tanto en la sociedad española. Pero decía que en términos generales lo que ve, que lo que le ha pasado a la sociedad occidental es lo siguiente, dice: la sociedad occidental dice, cuanto más desanimizo, más entiendo. Es decir, necesitamos quitarle agencia a las cosas que nos rodean para decir, las cosas son simples, nosotros estamos por encima y todo lo que está por debajo soy capaz de entenderlo. Entonces desanimizamos para creer que entendemos y quitamos agencia a todo. Entonces si animizamos, le tenemos que dar agencia, de la misma agencia que tenemos nosotros. Y eso, más allá de entender que todo tiene alma, significa por darle la igualdad, estar en el mismo punto que el resto de agencias que podemos llegar a tener como seres humanos. Entonces es como, me parece buenísimo, o sea, yo quiero ir hacia ahí, pero me parece que es una transformación personal muy fuerte. Me encanta que hablemos estos melones. Totalmente de acuerdo, Steph, sí. De hecho, creo que el tema que se comentaba hace unos meses de dar personalidad jurídica a algunos ríos o al Mar Menor, yo no sé si es de nuevo meterlos en la rueda del mercantilismo, ¿no? De decir, bueno, vale, ya te doy personalidad jurídica y me olvido, ¿no? Sí. Te aparco ahí, ¿no? Sí. Si no tiene la agencia, si no tiene la igualdad que tenemos, ¿no? Si no está al mismo punto, al mismo nivel que el resto, no tiene ningún sentido. Sí. Gracias. A ti. Hola. Bueno, Steph, muchísimas gracias por inspirar tanto. La verdad es que ha sido un placer, sobre todo, ir viendo cómo ibas de lo más abstracto a lo más concreto. Yo todo el rato, pero yo creo que es un poco por el contexto, a mí me estaba viniendo todo el rato la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Esa invisibilidad de un virus que es lejano, se maneja en otra escala, llegando al hiperobjeto, ¿no? Algo pequeño que tiene una repercusión tan global, que además provoca peyorización, como tú dices, ¿no? Para determinados colectivos o determinadas voces que van en contra de lo estandarizado, y sobre todo es el gran desconocido. Entonces, no sé, la reflexión era un poco esa obsesión que hay por visibilizar de alguna manera el miedo, ¿vale? Que es en lo que estamos, y tratar de invisibilizar determinadas cosas que creo que podrían ser una oportunidad fantástica desde el punto de vista antropológico
para conocer cómo funcionamos como sociedad global y para entender realmente cuál es nuestra realidad cuando nos enfrentamos a algo completamente invisible. Creo que es una oportunidad que estamos perdiendo tremenda porque estamos tratando de racionalizar todo el rato lo complejo. Y entonces no nos estamos preocupando de tratar de elevarnos un poquito más y salir de esa racionalidad para que de alguna manera comprendamos lo que está pasando realmente, más allá de los datos que nos dan, que por otro lado para nosotros igualmente son invisibles. Entonces todo el rato me estaba metiendo un poco en este contexto y al final la conclusión a la que llego es que estamos perdiendo una oportunidad de oro para poder acceder a esos espacios invisibles desde muchísimas perspectivas. Sí, totalmente. Qué bueno, Alberto. O sea, qué bueno que lo menciones porque es que es así, o sea, contiene tantas invisibilidades que en realidad, como dices, no es invisible, lo que pasa es que no las abordamos y no, de alguna manera no hay lugares en los que no se nos permite estar, comprender, otros que es muy difícil ver de manera como física, pero cuando rascas y cuando, o sea, este proceso lo que tiene es que cuando te das cuenta de las invisibilidades a veces es doloroso, porque te das cuenta de que hay muchas fuerzas y fuerzas de poder y lugares desde donde se dicta lo normativo, ¿no? Y eso es lo curioso. Y hay en el mejor sentido de la palabra, pero hay ideologías en todo esto, es decir, cosas que trascienden esas escalas, que tendría que ser algo mucho más grande que nosotros, lo que dices tú, lo intentamos racionalizar y politizar y construir desde lugares que vuelven a ser manoseados por el ser humano, cuando son algo muy fuerte, como especie, como animal que somos y como el resto de animales, que no quiero decir, está afectado al planeta entero. Entonces, tienes toda la razón de que cuando abres el melón, las capas que tiene justo este tema son infinitas. Y creo que molaría mucho abordarlo, entenderlo y salirse de lo permitido y ahí explorarlo. Eso es que esto en un contexto no tan global, que bueno, yo no voy a entrar ahora en esto, pero yo no pienso que sea tan global realmente como nos dicen, eso es lo que visibilizan, estamos mirando solamente nuestra realidad, pero además de una manera muy egoísta. O sea, al final estamos, desde el momento en el que una persona se hace un test simplemente para saber si se puede reunir con un grupo de personas, ya está metiendo en la caja su trocito de realidad y dejando de lado todo lo que puede haber detrás. Entonces, nada, simplemente me apetecía compartir contigo y con todos los demás esta reflexión porque la notaba todo el rato en el aire en mi realidad. Sí, buenísimo. Si no lo decías tú, lo decía yo, porque está claro que es un tema que está claro que es ahí invisible. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Sí, hola, Steph. Yo siempre con lo mío de, ¿no? Lo que, bueno, yo soy vegana, entonces siempre estoy ahí como dando visibilidad a esa parte que, pues, algunos son más sensibles, pero otros, pues, no les interesa, ¿no? Porque al final el gusto, las tradiciones pesa más que todo lo que hay detrás de un plato de comida. Entonces, a mí me ha llamado la atención cuando, ¿no? que nos fijamos mucho en calorías. O sea, necesitamos datos, ¿no? ¿Cuántas calorías tiene esto que me voy a comer y cuánta grasa y cuántos carbohidratos y tal? Pero no queremos ver lo que hay detrás de todo eso, que para mí es mucho más importante, que es qué sufrimiento puede haber detrás de este plato que me voy a comer. Entonces, pues también no nos interesa, yo lo apunté ahí, los mataderos son un espacio completamente invisible porque no es agradable, es apestoso, es súper violento, o sea, traspasa lo ético completamente. Entonces, bueno, solo quería apuntar eso porque me parece importante que, igual que cuando, o sea, yo veo súper revelador que cuando un ser querido fallece, ¿no? Para nosotros nos da paz la manera de morir, ¿no? Pues que esa persona pues haya podido descansar, despedirse, que sea lo más amable posible, pero en cambio es que ni nos interesa cómo ha muerto ese animal, que luego en estas navidades me voy a zampar, ¿no? El corderito y no sé qué. Eso es terrible a mis ojos. Entonces, nada, solo quería apuntar, porque siempre voy intentando dejar pinceladitas de todo esto, porque me parece súper importante. Y además es algo que es invisible y sí nos afecta. O sea, todo eso que nos comemos, ese estrés, esa ansiedad, ese dolor,
es que nos lo estamos comiendo. Entonces creo que es importantísimo. No nos interesa realmente, nos interesa esa información, creo, y no nos interesa no saberlo. O sea, te interesa más saber las calorías que ingieres que el dolor de ese animal. O sea, te quieres comer, yo prefiero comerme un montón de calorías, pero saber vamos, que no me estoy comiendo la ansiedad e incluso los fármacos que han podido pasar por, o sea, que han tenido que ingerir esos animales para, bueno, pues para poder ser aptos para el consumo. Sí. Solo eso, perdón. No, solo eso, dice, vamos, gracias que haces ese esfuerzo, Su. La verdad es que tienes toda la razón con lo que dices. Y es que los mataderos tienen lugar físico, están en los sitios, hay gente que trabaja ahí y pocas veces se conoce. Mira, ahora con la crisis, ¿no?, de materias primas, de abastecimiento y demás, incluso con la crisis que se está viviendo a raíz del Brexit, toda esta cuestión de la falta de matarifes que hay en Reino Unido, es cuando se ve realmente que eso es una infraestructura. Es decir, que no es que llegue el animalillo muerto por la gracia, ¿no?, del universo, sino que todo eso tiene procesos, personas, hay, y como procesos están diseñados, están pensados, hay una actividad, hay un negocio detrás. Y realmente yo en mi tiempo, o sea, obviamente conoces la palabra matarife y te puedes intuir qué es, pero no entiendes que hay un mercado laboral en torno a esto, porque es algo que es lejano, es lejano a nosotros y a nosotras. Está peyorizado el tema de lo otro, como los animales, por ejemplo. Nos es desconocido cómo funciona esto, siempre y cuando funcione la cadena logística. O sea, tiene lo mismo, también es muy complejo. Y muchas gracias por sacarlo a la luz. La verdad es que, o sea, quiero decir, apoyo totalmente. Y cuando digo de pensar más allá de lo humano, precisamente va de eso, ¿no?, de dejar de mirarnos el ombligo. Qué guay, muchas gracias, Susana. Alberto. Sí. Sí, hola, Steph. Sí, bueno, eso, enhorabuena por la charla, la verdad es que ha quedado súper bien, muy inspiradora, me ha encantado escucharte. Solamente un comentario, una reflexión que me venía a cuento porque muchos de nosotros trabajamos con corporaciones y estamos metidos en temas de diseño que tienen mucho que ver con la tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora estamos en una ola, surfeando una ola gigantesca de dataísmo, impulsada por el Big Data y por la inteligencia artificial. Y el hecho digamos, que la religión del dataísmo, que es una variante lineal de lo que es la manera reduccionista de entender el mundo, que viene de la visión racional, de toda la tradición racionalista, digamos, en la que al final nos lleva a una máxima, que es: en el mundo de los negocios, en el mundo de las organizaciones, solo existe aquello que se puede medir. Entonces, porque es lo único que saben, con lo que sabemos trabajar con cierta certidumbre. Entonces, cuando trabajas en empresas, entiendes que aquello que presentas, aquellos productos, servicios, solo tienen validez en cuanto son medibles, en cuanto tienen un dato que asienta y te permite entender su impacto. Esto viene a cuento desde el punto de vista de la invisibilidad, precisamente porque esto tiene, por un lado, cada vez son más precisos en los sensores de datos, en capturar datos, pero también hay una atención muy reducida, porque el dato que buscamos solo está vinculado a aquello que puede ser explotable comercialmente. Eso es lo único que necesitamos entender y ver. Esto se ve muy claro en el famoso documental de Facebook, ¿no?, el dilema social, ¿no?, en el que ves el tipo de datos que quieren de nosotros y en la función que tienen esos datos. Entonces, el tema está que en esta ola del dato se produce un proceso de, por un lado, visualización con sensores y, por otro lado, de invisibilización de aquello que no se le presta atención. Aquello que no está dentro del marco de lo visible, de los datos, se ignora y se elimina, porque es complejo, porque es sucio, porque no tiene sentido, porque es un montón de variables. Y entonces, de alguna manera, la realidad la estamos siempre construyendo, porque las empresas tienen esta capacidad de decidir aquello que existe y que no existe, en siempre una dinámica entre lo que es visible y lo que es invisible. Y esto viene de alguna manera, para reforzar tu mensaje, ¿no?, de los principios de diseño. Y el rol del diseño también, que tenemos que asumir como una responsabilidad de romper las dinámicas de lo visible y lo invisible, de poner delante de las organizaciones aquellos invisibles que son realmente importantes desde un punto de vista humano.
Y nada más era eso, porque creo que en esta dinámica de romper con este proceso de invisibilización es donde podemos generar esas nuevas posibilidades que estamos buscando. Así que nada más dejar clara esta reflexión y muchas gracias. Es muy bueno eso que dices. Muchas gracias, Alberto, porque en realidad es un tema de esfuerzos y de fuerzas de poder, ¿no? Incluso el tema de los datos, porque las externalidades hasta hace muy poquito era algo que ni se tenía en cuenta y eran invisibles. Parecía que era imposible de medir, pero esa incapacidad, esa imposibilidad de ser medido, ¿hasta qué punto? Bueno, es hasta que se hace el esfuerzo y hasta que se quiere, o sea, hasta que hay una intención de medir. Entonces yo creo que hay un análisis ahí paralelo de qué es medir, qué se puede medir y hasta dónde estamos dispuestos a medir. Por eso a mí el ejemplo de las externalidades me parece brutal. Ahora que es una situación de crisis, ¿no? Donde necesitamos mostrarlo, se hace, pero esas externalidades han podido medir durante muchísimo tiempo y no se ha hecho y hemos llegado a esta situación. Así que sí, muchas gracias, Alberto. Bueno, muchísimas gracias, Esther, y a todos los organizadores. Ha sido para mí inspiradora y sobre todo súper estimulante. Estoy como súper energizada, ¿no? Empezando el viernes a tope. Es que, bueno, un poco como que me ha explotado la cabeza con muchas cosas, no paraban de venirme ideas, imágenes, ¿no? A la cabeza mientras ibas hablando, porque para mí tiene mucho sentido todo lo que has dicho y cómo lo has hilado. Y quería, bueno, me venían como conceptos que creo que vienen muy a colación y me gustaría poder reflexionarlo con vosotros. Me estaba acordando de un artículo, de una investigación que publican en el MIT en 2016 sobre el sentido que le damos a nuestro trabajo. Entonces hacen un estudio y me estaba acordando de una de las anécdotas que contaban, porque un poco lo que resultó de aquel estudio era que necesitamos tener la visión completa desde principio a fin de los procesos en los que nosotros aportamos, ¿no? Para darle sentido a nuestro trabajo. Y entonces hablaban de cómo un barrendero le empezaba a dar sentido a su trabajo cuando empezaba a comprender que esa basura que él recogía iba a un determinado lugar, que además se reciclaba, pero que además le daba mucho más sentido cuando veía que se volvían a fabricar cosas, ¿no? Con ese material reciclado y cómo él contribuía, ¿no? Recogiendo la basura de la calle y cómo eso para él le daba sentido, ¿no? Entonces, claro, esto lo hilaba con este concepto del trauma colectivo que tiene que ver con cómo tenemos falta de información, o sea, faltan piezas de información en el colectivo, digamos, en esta conciencia colectiva, que hace que estemos en una situación de trauma, ¿no? Y esto genera enorme sufrimiento. Que esto también viene, ¿no? Un poco de Freud, ¿no? De decir, cómo necesitamos traer esas piezas de información que son invisibles para poder tener la visión completa y poder sanarnos, ¿no? Como sociedad. Pero también esto me lleva a pensar que realmente es muy reciente, ¿no? Porque, digamos, el impacto que tuvo Freud, por ejemplo, en el mundo del arte, de cómo el artista empieza a explorar el subconsciente para poder expresar lo que siente y, digamos, ese estado interno, más allá de esperar un encargo, ¿no? Por parte de un mecenas, ¿no? Es como este quiebre que se hace y que viene un poco de esta influencia de Freud, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, estoy haciendo ahora mi tesis doctoral un poco explorando cómo podemos cambiar sistemas basados en la conciencia, ¿no? Que es un ámbito del conocimiento muy incipiente que viene del pensamiento sistémico, que también es muy reciente, ¿no? Que explora lo invisible, este entendimiento de que nuestro nivel de conciencia, nuestro estado interno, es el que hace, ¿no? Que creemos una determinada realidad. Y entonces lo que me encuentro en mi investigación es, precisamente lo comentaba Alberto, ¿no? Que desde el ámbito de la propia ciencia, como estos estudios que intentan medir lo intangible están relativamente denostados o no reconocidos porque realmente solamente reconocemos aquello, ¿no? El dato, ¿no? Concreto, ¿no? Desde el propio ámbito de la ciencia, o sea, es muy difícil llevar a cabo investigaciones que intenten indagar en lo invisible porque está como de alguna manera un poco denostado, ¿no? Por la propia ciencia que encumbra a las ciencias exactas, ¿no? Contra lo demás, ¿no? Entonces, bueno, por último,
justamente me estaba releyendo este libro que me parece una maravilla, que está publicado en el año 87, justo un año después de yo nacer, que me parece como increíble porque es como de una actualidad tan grande y de una sabiduría tan increíble que me parece que 30 y pico años después todavía estemos, ¿no?, con estas reflexiones, pero bueno, la innovación social cuesta, ¿no? Entonces aquí estos dos físicos son físicos... ¿cómo es? Bueno, son dos físicos, ahora no me sale el ámbito exacto del que están, hablan de una cosa que tú has citado al principio que me parece fundamental, y es estas cajitas que nos limitan y que llevamos cada uno de nosotros, que se llama paradigma, y cómo estos paradigmas están haciendo, este paradigma en el que vivimos, de la ruptura, de la separación, de la fragmentación, de la hiperespecialización, que tiene muchas cosas buenas, pero que de alguna manera nos están llevando a solo poner la atención en el detalle, perdiendo la visión global, y cómo esto está haciendo tanto daño, ¿no?, en el propio ámbito de la ciencia, ¿no?, que yo ahora que estoy haciendo el doctorado me doy cuenta de cómo funciona incluso, ¿no?, la investigación desde dentro, ¿no?, y de cómo también empieza, ¿no?, a ser presa del propio sistema, y eso desvirtúa, ¿no?, todo lo que podamos hacer desde ahí. Así que nada, que muchísimas gracias, tanto a ti, Steph, como a los organizadores por este maravilloso viernes. Muchísimas gracias a ti, María. Pues muchas gracias por todo lo que nos has contado. He apuntado aquí un montón de cosas, pero fíjate que me viene a la cabeza el cómo no va a calar en ese subconsciente, ¿no?, todo el sistema laboral y de trabajo del que formamos parte, que hay un tipo de trabajos, yo lo descubrí hace tiempo y hay un librillo que, bueno, todavía no me he leído del todo, pero se llama ¿cómo es? Ghost Workers, ¿no?, los trabajadores fantasmales o fantasmagóricos o fantasmas, ¿no?, que es decir, que hay un montón de trabajos intermedios que la gente de a pie no entiende porque no se ven, pero lo que hemos dicho al principio, que las cosas no vienen ya, ¿no?, directamente a nuestra mesa y las cosas están limpias y están perfectas de la nada, sino que hay un montón de trabajos intermedios, probablemente precarizados, situaciones como muy, ¿no?, de desigualdad, desde lugares muy concretos o en personas, ¿no?, que lo llevan a cabo personas, pues, de ciertos colectivos que tenemos que ver y no pueden ser invisibilizados, y son, pues eso, son espectros, ¿no?, dentro de la sociedad. Incluso la forma que tenemos de entender estos negocios que no queremos que se vean, las dark kitchens, ¿no?, que ahora mismo yo veo por mi ciudad un montón de pancartas y de banderas diciendo que se vaya de aquí las dark kitchens, ¿no?, porque que ya contenga la palabra dark, ¿no?, no es que no son lugares oscuros ni mucho menos, quieren ser de una manera como arbitraria, consciente, que están invisibilizadas dentro de la ciudad, ¿no? O sea, que todos esos trabajos intermedios, bueno, pues que si fuésemos más conscientes veríamos la cadena de todo lo que nos rodea y podríamos incluso no solo ayudar, sino propiciar cambios, ¿no?, mucho más, de una manera mucho más evidente. Qué guay todo lo que nos has contado, Marian. Muchas gracias. Sí, Isaac. Hola, ¿qué tal? Bueno, es mi primer Creative. Os lo agradezco porque la verdad es que sí que es inspirador. Y muchas gracias, Steph, que nos estás poniendo gafas, bueno, nos estás volviendo a graduar la vista. A propósito de lo de los trabajos invisibles y eso, es que hace poco vi una viñeta que sale en un padre, bueno, sí, un padre, una madre y un hijo, como, y dice el hijo, mira, ven a unos basureros, ¿no? Y dicen, mira, se van los de la basura, papá. Dicen, no, los de la basura somos nosotros, ellos son los de la limpieza. Y es como, vale, que es ese tipo de cambio. Sí. Bueno, yo quería, que me estaba dando cuenta a medida que hablabais, desde que ha empezado Berto y luego tú, de la de trampas que tenemos para percibir lo invisible. Y justo se llama invisible porque realmente no lo percibimos. Yo voy a ir más allá del no querer ver, sino que realmente no podemos ver. Me estaba dando cuenta de lo limitados que somos como seres y que realmente tenemos un montón de trampas, no solo ese paradigma o todo el bagaje cultural para no querer ver esas cosas,
sino que somos muy limitados perceptualmente, que vemos esto del espectro y que escuchamos esto de las frecuencias, justo cuando has puesto ese ejemplo. Y que además nuestro cerebro, cuando se encuentra con un punto ciego, lo rellena con sesgo tiene un sesgo de información que ya he visto. Entonces es imposible, no es imposible, pero es muy difícil justo percibir eso. Sí, eso es buenísimo lo que dice Isaac. Fíjate que la razón por la que empecé a estudiar antropología es gracias a Marisol de la Cadena, que es una antropóloga, creo que colombiana, y tuve el placer de asistir a uno de sus seminarios y me ayudó a entender, lo primero, que generalizamos, es decir, el ser humano per se yo creo que tiene limitaciones, pero creo que también tiene mucho que ver con la cultura a la que pertenece, ¿no? Y ese sistema social, y por eso hay como una especie de ahora mismo de escapismo o de intención de explorar las epistemologías indígenas, este tipo de, ¿no? de formas de pensar y de hacer, que nos está poniendo se nos están poniendo los ojos brillantes porque es interesante el cómo viven y cómo piensan de una manera distinta a cómo se ha hecho en Occidente y cómo ha hecho la ciencia y la razón, ¿no? Entonces Marisol de la Cadena me llamó mucho la atención porque nos explicaba que decía, es que no solo nos tenemos que preguntar, bueno, no lo hice así de una manera tan sencilla, ¿no? Pero ella, después de una exploración con unos investigadores indígenas de allí, de Perú y demás, que le enseñaron, bueno, iban a explorar y a entender e investigar el comportamiento de unas comunidades en una montaña específica y tal, ella decía, es que esta gente llama a la montaña, le llama un nombre X, ¿no? No me lo quiero inventar. Y le decía, no solo es montaña, es otra cosa. Entonces es como ellos tienen el protocolo de, bueno, ellos, quiero decir, esa gente con la que estaba, y le enseñaron a pensar que no tenemos que hacer traducciones culturales. Es decir, para ti es una cosa, no, incluso relacionando con el animismo. Para ti está animado, para mí no. No es, o lo que la gente dice que tiene alma, para mí es que tiene valor. No tenemos que hacer esas traducciones porque no solo son las cosas que nosotros entendemos y percibimos y categorizamos. Hay muchas otras formas de ser que se nos escapan. Entonces, también yo, bueno, ahora que no estoy en el estudio, pero donde, vamos, el estudio de Invisible, tengo un papel gigante impreso con el no solo de Marisol de la Cadena. Entonces, cuando pienso en algo, cuando vas a traducción de, bueno, hablando de cosas que son significantes, que tienen valor, que es cuando hago investigación para entender pues, una sociedad en concreto y llevar a cabo un proyecto y demás, siempre me pregunto el no solo. ¿Qué se me está escapando que no solo es lo que estoy investigando sobre esta sociedad en concreto? Y entonces, bueno, espero que os sirva y además a mí me parece maravilloso. Qué bueno. Muchas gracias. A ti, Isaac. Qué guay verte. Quería hacer una reflexión y ahora, porque veo que nos podemos tirar aquí pues toda la mañana, parte de la tarde, paramos para comer, seguimos. Una reflexión y luego tenemos a Pablo Rocha, después sí que y cerramos, no sé si tenéis alguna cosa más. Volviendo también al tema que ha dicho Alberto y que Marian también luego ha recalcado, con este reduccionismo occidental también al dato y al titular y a lo que podemos medir con las herramientas que tenemos o demás, me viene también lo que podemos ver, ¿vale? En el aspecto más literal de la palabra, ¿no? Porque hay cosas que es simplemente ver, pero ni siquiera oír o sentir. Entonces, yo soy detractor del CD-ROM desde siempre, porque cuando se decía en la música, entonces puedes cortar la onda de sonido, puedes cortarla y quitar, digamos, lo que realmente no oyes, ¿no? Y entonces reduces, pasas a digital la música y ahí la tienes. Entonces yo siempre he sido defensor del vinilo porque aunque se oye peor o dice, hay cosas que no, hay frecuencias que no oyes, pero hay frecuencias que sientes. Entonces, no sé si es el mismo ruido de la aguja rascando el vinilo o aunque realmente mi oído no sienta, o sea, no distinga esas frecuencias distintas entre el CD-ROM o el vinilo, pero el vinilo me da una sensación, o sea, una experiencia más grande porque siento cosas que he decidido quitar o la industria ha decidido quitar para simplificar y cerrar. Entonces, como ese ampliar esa vista de los sentidos
incluso los sextos, séptimos o décimos sentidos. Era eso, entonces, no solo invisible, sino insensible. Sí, qué guay eso, Berto, totalmente. Es que queremos las cosas fáciles. Es verdad que no sentimos, pero todo eso es material, es energía, es la atmósfera, que eso es muy importante, qué guay. Un placer volver a verte. Hola, Pablo. Siento romper tanto conocimiento. Además, ayer me acosté por la noche convencido de que esto empezaba a las 9:30, diciendo además, joder, a las 9:30 tenía que estar en la imprenta, empieza esto a las 9:30, ¿cómo hago? Lo veo con el móvil, bueno, pues, no, bueno, visto que se graba y que luego se envía, así que genial. Bueno, gracias por todo a todos, he aprendido de todos y como siempre, este tipo de charlas siempre abre cabezas, pero mi duda es si me podríais recomendar, bueno, he apuntado ahí el libro de Ciencia, Orden y Creatividad, que creo que a lo mejor es demasiado para empezar, pero algo con lo que empezar, no sé, una película Pues, no sé, para empezar a esa animización que comentabas antes y bueno, pues todo este despertar que cuando te conocí creo que ya lo comenté, que creo que que llevo un tiempo ahí. Sí. Y esa era la duda. Pues igual no relacionado con el anime. Yo por lo menos, vamos, sentiros libres de recomendar cualquier lectura, pero yo te diría que algo mucho más pragmático sería el libro de La mujer invisible de Caroline Pérez Preciado. Uy, no, espera. Caroline Pérez Criado. Y se llama La mujer invisible. Y ya te digo yo que es que dices, no entiendo realmente el lugar en el que vivo. O sea, te habla de muchas situaciones en el ámbito científico, en el urbanismo, en la arquitectura, los discursos. Habla obviamente de una invisibilización de la mujer, pero es extrapolable a cualquier otro lugar o cualquier otro colectivo, o sea, cualquier otro tipo de persona y que se sienta, bueno, que haya sido invisibilizado, y verás que hay mecanismos de invisibilización que seguimos viviendo en cosas tan tontas como la gestión de un tráfico, del tráfico de una ciudad. No está pensado que a primera hora de la mañana hay muchas más mujeres que están haciendo el trabajo doméstico de llevar a la familia, a los niños al colegio, y entonces se gestiona el tráfico como si solo la gente tuviese que ir a trabajar, en las vías donde se va a trabajar, pero ¿qué pasa en las vías donde se va a los colegios? ¿No? Y que se ven afectadas por sobre todo, bueno, mayoritariamente mujeres hasta a lo mejor hasta cierto punto, en el que hay mucho más ruido, más violencia, un tráfico un poco más. Entonces es como, ¿qué ocurre ahí? Que donde estaba la mujer no se ha puesto la vista. Y a mí me mola mucho ese libro. Y si alguien tiene alguna otra recomendación sobre animismo y demás... Pues muchas gracias. A ti, Pablo.